Vamos a nombrar y formular ahora oxisales ácidas. Por ejemplo, NaHCO3. Igual que hacíamos con las oxisales neutras, lo primero que tenemos que hacer es disociar la sal. Por un lado tenemos el catión metálico y el resto por otro, donde vemos que nos aparecen hidrógenos. De ahí que estas oxisales, al contener hidrógenos, sean oxisales ácidas. Si el sodio tiene número de oxidación fijo y es +1, el HCO3 tiene que tener número de oxidación -1. Tendremos primero que encontrar el número de oxidación con el que actúa el elemento central y así sabremos cuál es el prefijo o el sufijo. El oxígeno tiene número de oxidación -2, el hidrógeno +1 y tenemos que deducir cuál es el número de oxidación del carbono. 3 por -2, -6. Como sobre una carga negativa, la parte positiva debe ser +5. Si el hidrógeno es +1, el carbono debe tener número de oxidación 4. Ya vemos que el carbono solo puede tener número de oxidación 4. No haría falta buscarlo, pero lo hemos confirmado. Por tanto, se trata de un carbonato. Al contener hidrógeno, lo nombraremos como hidrógeno carbonato. Por tanto, el nombre será hidrógeno carbonato de sodio. Vamos a ver otro ejemplo como es el LiHSO4. El catión metálico es el litio y nos queda por otro lado HSO4. Si el litio tiene número de oxidación +1, tiene número de oxidación fijo, la carga del HSO4 será -1. Vamos a deducir cuál es el número de oxidación del azufre. El oxígeno, número de oxidación -2. Hidrógeno +1. ¿Qué número de oxidación tendrá el azufre? 4 por -2, -8. Para que nos sobre una carga negativa, tendrá que ser toda la parte positiva 7. A +1 le tendré que sumar, por tanto, +6. Es azufre 6. El azufre 6 indica número de oxidación alto. Por tanto, acaba en ato. Como tiene hidrógeno, se dará hidrógeno sulfato. Por tanto, el nombre será hidrógeno sulfato de litio. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Por ejemplo, esta sal, Ca, entre paréntesis, H2, PO4, 2 veces. Por un lado tenemos el calcio y por otro tenemos el H2PO4, del que tenemos 2 iones. Como el calcio es +2, tiene número de oxidación fijo, los 2 iones que lo acompañan tienen que tener carga -1 para que el compuesto sea neutro. Entonces ya podemos intentar averiguar cuál es el número de oxidación del fósforo en este anión. El oxígeno -2, hidrógeno +1 y no sabemos el fósforo. 4 por -2, -8. La parte positiva para que nos sobre 1 tiene que ser +7. A 2 le tendré que sumar 5 para que me dé 7. Por tanto, fósforo 5 es el número de oxidación alto. Acaba en ato. Como tenemos 2 hidrógenos, entonces el nombre será
dihidrógeno, fosfato de calcio. Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a partir de un nombre e intentar escribir la fórmula. Por ejemplo, hidrógeno, carbonato de calcio. Vamos a tener calcio por un lado e hidrógeno carbonato por otro. Hidrógeno ya nos indica que es una sal ácida, que contiene un hidrógeno, y carbonato, que proviene de un ácido de carbono en número de oxidación alto. Escribimos el ácido de carbono en número de oxidación alto. El número de oxidación alto para el carbono era más 4, solo tenía 1, más 4, más 1, menos 2. 4 y 1, 5. Recordar que siempre nos tenía que dar par la parte positiva, porque la parte negativa también nos daba par. 4 y 2, 6. Pues entonces necesito 3 oxígenos para que 3 por menos 2 también me da menos 6. Menos 6 se compensa con más 6. ¿Cómo deduzco yo ahora el hidrógeno carbonato? Bueno, pues el hidrógeno carbonato va a conservar un hidrógeno. En las sales neutras quitaba los hidrógenos y ponía el mismo número de cargas negativas. Ahora quito los hidrógenos que necesite para conservar uno de ellos. Por tanto, solo puedo quitar un hidrógeno. Si quito un hidrógeno, la carga que me va a quedar es menos 1. Por tanto, el hidrógeno carbonato será HCO3 menos. Ahora juntamos el anión con el catión, calcio más 2, hidrógeno carbonato menos 1 por cada ion calcio. ¿Cuántos iones hidrógeno carbonato necesitaré? Pues necesitaré 2 para que se compensen las cargas. Por tanto será Ca, H, CO3 y todo esto 2 veces. Otro ejemplo. Hidrógeno, fosfato de aluminio. El aluminio pertenece al grupo del boro, tiene número de oxidación más 3. Y nos falta el hidrógeno fosfato. Contiene un hidrógeno y proviene de un ácido de fósforo en número de oxidación alto. Vamos a escribir el ácido de fósforo en número de oxidación alto. Recordar que el ácido de fósforo en número de oxidación alto sería más 5, más 1, menos 2. Recordamos también que los oxácidos de fósforo y arsénico todos tenían 3 hidrógenos. 5 y 3, 8. La parte negativa nos tiene que dar menos 8. Por tanto, habrá 4 oxígenos. Una vez que ya tenéis el ácido de fósforo en número de oxidación alto, podemos ya deducir cuál será la fórmula del hidrógeno fosfato. El hidrógeno fosfato conserva un hidrógeno. Si conserva un hidrógeno, le tengo que quitar 2 hidrógenos al ácido de fósforo. Entonces la carga que le va a quedar es menos 2, siempre igual al número de hidrógenos que quito. Por tanto, el hidrógeno fosfato será HPO4, 2 menos. Solo nos queda unir el catión con el anión, más 3 con menos 2. Solo tienen un múltiplo común que es 6. Por tanto, necesitaré 2 del que tiene carga 3 y 3 del que tiene carga 2. Más 6 se compensará con menos 6. Por tanto, nos va a quedar Al2, HPO4, 3 veces. Y el último ejemplo,
hidrógeno sulfato de cobre 2, por ejemplo. Ahora nos dan un catión metálico que puede tener varios números de oxidación. Siempre nos van a dar el número de oxidación. Entonces, si es cobre 2, pues ya sabemos que tiene carga más 2. ¿Qué nos falta? El hidrógeno sulfato. Entonces necesito escribir el ácido de azufre que contenga un hidrógeno y que tenga el número de oxidación alto. El número de oxidación alto para el azufre era más 6. Por tanto, más 6 más 1 menos 2. 6 y 1 es 7. Como no me da par, necesito añadir un hidrógeno. 6 y 2, 8. La parte negativa, para compensar, tendrá que ser menos 8. Necesito 4 oxígenos, porque 4 por menos 2 me da menos 8. Ya tengo el ácido de azufre con número de oxidación alto. ¿Cómo será el hidrógeno sulfato? Pues solo tengo que quitarle un hidrógeno al ácido. Me queda otro hidrógeno, HSO4. Si quité un hidrógeno al ácido, la carga que tengo que poner es menos 1. Si el catión es más 2 y el anión es menos 1, necesitaré 2 iones menos 1 por cada ion más 2. Y por tanto el compuesto será Cu, entre paréntesis, HSO4, 2 veces.